Pues bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Son las 5:05. Vamos a comenzar. Mi nombre es Gabriela Alcalá. Soy la coordinadora del Comité de Eventos Profesionales de AMAI, comité que estuvo organizando estas pláticas de verano. Hoy llegamos al final de nuestras pláticas de verano. Esta es, por el momento, la última que vamos a tener este verano para cerrar con broche de oro. Así que muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy para exponer y a todos ustedes que están con nosotros. El día de hoy yo tengo, bueno, un anuncio parroquial nada más y voy a ceder el micrófono a quien nos va a ayudar a moderar. Ahorita se los presento. Mi anuncio parroquial únicamente es poner en sus agendas del 12 al 16 de octubre, que será nuestro evento anual, el Congreso de Ideas AMAI de todos los años. En esta ocasión será virtual, de manera digital, y será durante una semana. Entonces, estén por ahí atentos a las noticias y a lo que va a suceder alrededor de este evento durante esa semana. Entonces, pues bueno, básicamente era esto. Estará anunciándose seguramente, igual que todas nuestras pláticas, en Campus AMAI, que es la plataforma de actualización continua que tenemos en AMAI. Es campusamai.org y por ahí también pueden encontrar cursos que están continuamente disponibles para pues, poder seguir actualizándonos. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra a Simeon Pickers, que hoy nos va a hacer el favor de moderar este panel, de presentarles a quienes van a estar compartiendo con nosotros información y, bueno, estará también atento a las preguntas que puedan ir poniendo en el chat, que les agradeceré de esa manera lo hagan, para que él pueda ir concentrando las más posibles y tratando de responder las más posibles. Y finalmente pedirles que tengan sus micrófonos y cámaras apagadas para facilitar la transmisión y evitar que se mezclen ruidos. Por lo demás, nuevamente muchísimas gracias en nombre del Comité de Eventos Profesionales, en nombre de AMAI por estar con nosotros y pues por acá seguimos. Cualquier cosa, Simeón, te dejo la palabra y muchísimas gracias por moderar este panel. Gaby, muchas gracias. Ya sabes, siempre un gusto, aunque sea bajo previo aviso. Todavía estuvimos trabajando con ustedes el martes y pues, no esperaba que me tocara el jueves también, pero pues, perfecto. Siempre un gusto colaborar, más en un día medio fresco en la Ciudad de México. Muchas gracias también de mi parte a todas y todos que se toman el tiempo para conocer el día de hoy la percepción y los sentimientos de las y los mexicanos ante el COVID-19. Acordarán la primera fecha de esta semana. Nos fuimos respecto a temas un poco más de economía de hogar, de impacto financiero, cambios de comportamiento en el consumo y patrones de consumo. Ahora queremos ver la parte de percepciones y sentimientos, opinión pública, sentimiento social, etc. Para ello les voy a presentar un panel que realmente es de primera. Agregar nada más brevemente y prevenir la duda, sí se va a grabar, se está grabando esta charla en el momento que quieran, posteriormente pueden revisarla en el canal de YouTube de AMAI, y también sí se van a compartir las láminas, así que no se tienen que desgastar la muñeca apuntando. Sin más por el momento, les presento mis tres panelistas de hoy. La primera es Paola Solórzano, que está a cargo de Axi Research, nos acompaña de Guadalajara, estudió la licenciatura en Mercadotecnia en el TEC de Monterrey Campus, Guadalajara. Tiene un máster en Dirección de Marketing y Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, en España, y un diplomado en Neuromarketing en la Universidad La Salle. Yo sé de Paola que sí, su afición y su enfoque y su pasión en grandes partes es el neuromarketing también. Es investigadora y coordinadora de la maestría en Dirección de Mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara. El primer orador del día de hoy va a ser Alberto Martínez de Velasco, que es el licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en investigación. Tiene una maestría en Sociología, con especialidad en Investigación Social aplicada en Boston, y tiene
experiencia muy amplia desde el lado de cliente de la investigación durante más de 10 años. Y en el año 99, si no estoy, perdón, 91, si no estoy equivocado, funda Facto Mercadotecnia. Y desde entonces pues, opera como dueño y director general. En cualquier momento, en un momento más, te cedo la palabra para que corrijas cualquier cosa que no haya recitado adecuadamente, si fue el 91 o el 99. Y el cierre nos va a proporcionar Paco Abundis, que seguramente muchas y muchos de ustedes también conocen, que es director asociado de parametría, candidato a doctor en ciencia pública por la Universidad de Connecticut. Es maestro por la Universidad de Oxford en políticas públicas y por la Universidad de Columbia en asuntos internacionales. Ha sido profesor y investigador del CITE, profesor invitado en el ITAM y profesor de la Universidad Iberoamericana. Esto solamente para dar algunos puntos de referencia. Ya son las 5:11, entonces, pues mejor paso a que nuestros panelistas compartan lo que han encontrado en las últimas semanas, en los últimos meses respecto a la percepción y los sentimientos de los mexicanos ante el COVID. Por favor, nuevamente, dejen sus preguntas en el chat. Yo voy a estar al tanto y voy a estar concentrando lo que provoca mayor interés. Adelante, Alberto. Gracias a todos, muy buenas tardes y mucho gusto. Bienvenidos a estas pláticas de verano AMAI. Compartir con estos excelentes panelistas es un honor. Vamos a empezar entonces con nuestra presentación personal. La nuestra, un segundito. Okay. Nuestra presentación se llama ¿Qué esperamos después del COVID? Nosotros y nuestros otros panelistas han hecho, ya ha habido muchísima información de lo que la gente opina del COVID en estos días. Lo que nosotros quisimos hacer es preguntarles un poco más bien qué es lo que ellos esperan o ven después del COVID. Ya a eso nos vamos a referir. Para eso hicimos un estudio en la Ciudad de México. Está un poquito lento el cambio de la página. Ok. Entonces, esta es la distribución, de la muestra. Tuvimos en el principio, fue por cuotas, mitad hombres, mujeres, 3 rangos de edad, como lo pueden ustedes ver ahí, y 3 niveles socioeconómicos, pero después los datos fueron ponderados para darle su peso real a la población. El estudio fue telefónico, como ustedes saben, pues en estas épocas no se puede hacer cara a cara, entonces el estudio fue telefónico. Y lo primero que hicimos fue hacer unas preguntas de contexto, nada más. Que es qué tan bien informado se siente usted sobre la situación actual del país y en la ciudad con relación al COVID. En particular, vemos como a nivel total muestra 72% nos dicen estar o sentirse muy bien o bien informados, contra 21 regular y solamente 7 mal o mal. No hay muchas diferencias si lo vemos aquí por nivel socioeconómico, edad o sexo. En realidad solo un par de diferencias. El nivel medio se siente un poco más informado que el bajo y los jóvenes un poquito más informados que los mayores. Pero lo más importante también de estos, además de que todos se sienten bien informados, es que 95% de ellos, obviamente yo creo que es bastante lógica la respuesta, considera que la pandemia es una situación grave o muy grave. ¿Qué fuentes de información está utilizando la población? Las fuentes de información pues son diversas, desde luego es una respuesta múltiple, noticieros de radio y TV. Vean la importancia de las redes sociales en segundo lugar, es impresionante lo que esto ha provocado en estas alturas en las redes sociales.
La información oficial de gobierno bastante atrás con 40%, amigos o familiares, periódicos y otros. Pero después le preguntamos, oiga, ¿qué tanto confía usted en la información que les están brindando estas fuentes? Y fíjense ustedes cómo esta línea morada que ponemos ahí es que el menos del 50% está confiando en las distintas fuentes de información. O sea, no hay ninguna que en particular destaque siendo nuestra fuente confiable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Pues hacer como que su propia mezcla, ¿sí? Y construir su propio criterio con base en distintas fuentes y en distinta información. Esto no es tan fácil. Siguiente pregunta de contexto: ¿qué tan bien o mal cree que el gobierno federal ha manejado la pandemia? Y creo que esta respuesta pues no nos sorprende a nadie. El 26% lo califica mal o muy mal, 46% regular, 28% bien o muy bien. Pero nosotros aquí en realidad, como en los estudios de satisfacción equivalente, lo que estamos haciendo es, en realidad los que nos están diciendo regular, los podríamos calificar también como una opinión negativa, por lo cual esto haría un 72% de opiniones negativas respecto a al manejo que está haciendo el gobierno de esta situación de la pandemia. Siguiente pregunta: ¿cuáles fueron o por qué razones considera usted o da usted esta evaluación? 4 fundamentales. Yo creo que no nos sorprenden la mayoría, pero lo importante aquí es ver la cantidad de respuestas que se están dando, cuantificarlas. Primera causa de por qué no creemos, porque no dan cifras reales de contagios y muertes, sino que las están alterando o tapando. Después nos encontramos con información muy contradictoria. Distintas fuentes dan diversos resultados conforme al manejo de la pandemia, el número de enfermos, el número de muertes, etc. Tercer punto, fíjense qué interesante, no son medidas estrictas las que el gobierno ha puesto. No hay sanciones si la gente quiere salir, no quiere salir, si usamos o no cubrebocas, está a virtud de cada quien. Y la cuarta más importante es que no se toman las medidas a tiempo. Entonces estamos dejando todo para el final. Otras respuestas: se están levantando antes de tiempo las medidas, el gobierno no apoya a la población, aumenta el número de contagiados, etc. Considera que, aquí sí ya empezando a ver la visión de futuro, que la pandemia termine. Cuando la pandemia termine, la normalidad volverá a ser igual que antes del COVID. Y este resultado creo que es también muy evidente. Digo, solamente el 7% considera que regresaremos a un estado similar al de antes del COVID. Los demás calculan que será parcialmente similar, 2/3 partes, o de plano otro panorama muy diferente. ¿Qué aspectos cree que no volverán a ser iguales en la vida de la sociedad? Básicamente, lo más importante es el trabajo, con 53%, la escuela, las reglas sociales y de cortesía, cines, teatros, conciertos, reuniones, economía y compras de alimentos y bebidas como las principales. Y aquí digo, sí, es solamente enunciativo, pero para que ustedes tengan una idea de cómo creen que cambiarán cada uno de estos aspectos las gentes. Obviamente, por ejemplo, el trabajo, lo más importante es que vamos a perder empleos, no habrá trabajo, va a tener que ser con muchas limitaciones si es presencial o más bien por internet. La escuela que está empezando, muchas clases en línea, menos personal, menor aprovechamiento, importante. Reglas sociales y de cortesía, sentimos que lo vamos a ver muy a detalle más adelante, pero obviamente ya no van a ser similares. Los cines, teatros, reuniones tendrán que operar con menos gente y a más distancia. Los precios en la economía más altos que provocarán crisis, y las compras de alimentos o bebidas, pues más por líneas telefónicas o por otros medios. ¿Qué actividades ya no podremos hacer o vamos a ver cambiando de manera radical?
A nadie nos sorprende, eventos masivos. Yo creo que es lo fundamental. Cines, teatros y museos, reuniones familiares y de amigos, o salir tranquilamente a la calle. Siente la población de la ciudad que serán las principales actividades que ya no veremos o no veremos como antes, desde luego, ¿no? ¿Qué otras tendremos que aprender a hacer diferente? Mejorar la higiene, que vamos a ver que es una de las apreciaciones o los aprendizajes que veremos más importantes con sus distintas formas, uso de cubrebocas, limpieza, acatar medidas y demás. ¿Qué tanto cambiarán las siguientes actividades? Esto ya una pregunta ayudada, las otras serán totalmente espontáneas. Y tenemos desde arriba otra vez trabajo, escuelas, cines serán las que más veremos cambiar, asistir a médicos, hospitales, viajes, restaurantes, bares, como que en un punto intermedio. Y hay algunas otras, si nos vamos hasta abajo, como por ejemplo el uso del transporte público, que no veremos tanto cambio porque la gente está teniendo lo que usar. No es porque quieran a veces no usarlo, sino porque es parte de la situación y lo tenemos que seguir usando. No nos queda de otra. Lo mismo los aeropuertos o terminales de autobuses y desde luego las reuniones con familiares y amigos. Todas estas cosas, ¿cómo cambiarán? Muy importante, las precauciones y controles. En todos los casos se habla de que cualquiera de estas actividades tendremos que hacerlas con más sana distancia, cubrebocas, gel, etcétera, menos personas reunidas, trabajo o cosas online, clases en línea, compras en línea. Estos serían los principales cambios que la gente espera en la nueva normalidad. ¿Quiénes van a ser más afectados y por qué razones? Desafortunadamente, yo creo que este resultado tampoco nos sorprende. Las clases bajas, los trabajadores independientes, las empresas chicas serán los que se verán más afectados. ¿Y por qué razones? Porque el empleo se está perdiendo, porque se perderá empleo, porque no hay ventas y los ingresos de las familias se están viendo muy afectados, a muchas veces sin recursos para lo básico. Muchos han cerrado, tendrán que cerrar y habrá más riesgo de enfermarse o morir. Entonces, desafortunadamente, los más afectados serán las clases bajas. Por el contrario, ¿quiénes siente la población que se adaptarán más fácilmente y por qué? Los niños, las clases altas, los jóvenes, los que menos quizá les pegue, desde luego a todos ellos, a todos nos está pegando y mucho, pero en los niños se prevé y en los jóvenes que tengan una capacidad de aprendizaje más rápido, mejor adaptación, menos necesidad de salir en algunos casos. Las clases altas porque tienen más recursos, menos necesidad de salir, mejores hábitos, o los adultos mayores que no tienen que salir tanto, o también se les ve en algunos casos mejores hábitos. ¿Qué haremos más frecuentemente y qué haremos menos frecuentemente? Más frecuentemente, otra vez, cuantificamos cómo el uso de plataformas es fundamental en esta nueva normalidad, pero interesante, ¿no? Cosas como cocinar en casa, no nada más el trabajo desde casa. Mucha gente está haciendo las comidas, compartiendo los alimentos con las familias de manera más frecuente. Compra de ropas, comida a domicilio. ¿Qué haremos menos frecuente? Asistir a citas médicas, reuniones familiares, practicar actividades deportivas, asistir a conciertos u otras que hemos comentado. Problemas más importantes que dejará la pandemia. Dos grandes cosas: atender el desempleo, la economía, pero tampoco tienen menor peso, reactivación del sistema de salud, reforzar el sistema de salud y la economía, y así como otras que aunque aparecen menos mencionadas son importantes, como el apoyo psicológico a la gente afectada.
Ya terminando las últimas láminas, dejar algo positivo. Se nos hizo una de las preguntas más interesantes. 2/3 partes casi nos dice que sí va a dejar algo positivo la pandemia. ¿Qué nos dejará más positivo? Ser más higiénicos, limpios y responsables. Valorar más a la familia. Interesantes respuestas y la cuantificación, ¿no? Dar apoyo a la naturaleza, un respiro, menos contaminación. Cuidar más a la sociedad, valorar más la solidaridad, concientizar a la gente, mejorar alimentación y ahorrar para eventualidades. Estas mismas son las actividades que la gente ve que incorporará más a la nueva normalidad, todas las de higiene y cuidado personal, siempre y cuando lo puedan hacer. Desde luego, en algunos extractos de la sociedad esto puede verse siendo muy difícil porque no tienen simplemente mucha agua o no agua corriente. Toda la cuestión de reuniones y salidas, lo del empleo y la economía, o finalmente las clases, cursos, educación y las compras serán lo que tendremos que aprender a hacer de una manera diferente. ¿Algún comentario final? La mayoría dice, muy importante, que esto va para largo. ¿Sí? La gente espera que 3, 4 meses no serán suficientes, sino que la nueva vacuna será realmente la que nos permitirá salir adelante. Y cuando la población sea más responsable y el gobierno apoye a las empresas o personas. 5 o 6 puntos finales de aprendizaje de este estudio. No tenemos fuentes confiables, tenemos que crear nosotros nuestra propia mezcla de fuentes de información. La baja valorización del gobierno en lo que ha hecho, pocas medidas extemporáneas y sin autoridad, que se puede seguir agravando porque esta enfermedad, lo vemos diario, no cede, sino que se incrementa. Marcará esta pandemia, desde luego, un antes y un después. Muchas medidas serán ya por sí para adelante diferentes y desafortunadamente las que se verán más afectadas serán las relaciones en el trabajo y economía, las escuelas y aprendizaje, qué triste decirlo, y las clases bajas o independientes. Esto sería lo principal que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y esperamos las respuestas al final. Gracias. Simeón, ¿estás por ahí? ¿O de aquí me sigo? Sí, adelante, pues ahí, ahí te sigues, así habíamos quedado. Ok, perdón, pensé Dale, que dale. tenía que esperar a la señal. No, no, Este, no, no. ok, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Creo que, bueno, podemos contribuir en algo sobre las últimas investigaciones que podemos tener en el tema. Nosotros tenemos la fortuna de haber cambiado una serie, digamos, de tener una serie mensual cara a cara en vivienda digo la fortuna porque la seguimos siendo mensual, no, lamentable porque tuvimos que cambiar de una metodología de mayor representatividad como es la medición cara a cara, por una telefónica que, pues, por temas de muestreo, creo que es simplemente no representativa, imperfecta, como puede ser cualquier otra medición online, ¿no? Yo voy a referir un poco a ellas. Voy a irme rápido, tal vez tengo más diapositivas de las que el tiempo me da, pero como decía Simeón desde el principio, van a tener la presentación si quieren ver detalles. No voy a detener mucho en números específicos, sino en grandes tendencias. Me parece que primero es pertinente ver cómo se está moviendo México respecto a otros lugares en el mundo. Este es un documento de Ipsos, ¿no? De colegas que tienen, hay muy pocos
empresas globales que estén haciendo seguimientos públicos con muchos países. Este es de 27 países. Acaban de publicar otro de 16 países para ver el temor de la gente para regresar a la escuela, para ver los hábitos, digamos, que ya lo señalaba Alberto, lo que se considera normal o anormal en un tema específico como la escuela. Este estudio me parece interesante porque refleja simplemente cómo están los temores en el mundo, ¿no? Qué es lo que más le está preocupando a la gente. Y si ven, pues, digo, parece muy evidente, pero el COVID-19, coronavirus, ocupa la mayor parte del espectro. Son nuevamente 27 países, pero no por ello no deja de haber otras preocupaciones. Desempleo, pobreza, que entre esos dos sumarían temas económicos, finanzas o corrupción política, crimen y violencia, salud, y luego vienen otros en niveles más bajos. Pero, digamos, en las 5 primeras, yo les diría 4 primeras, México no es muy distinto. Creo que lo que es interesante aquí reflexionar es en qué es distinto. Este es el ordenamiento del coronavirus, ¿no? En el agregado de los 27 países. ¿Qué pasa si lo segmentamos por país? Interesante, México está a media tabla, 43% reportó preocupación por ese tema, igual que el promedio mundial. Si ven por arriba, pues digamos, entre los más preocupados está Chile, India, Perú, y es aquí donde creo que es interesante comparar la percepción con la gravedad del asunto. Brasil y México, que hoy ocupan el segundo y el tercer lugar en números absolutos de muertes, están a media tabla contra países que están relativamente a salvo de la pandemia, otros que, digamos, no se preocupan mucho, como Rusia, que me parece o quien ya pasó por ella, como Francia. Entonces, este mapa creo que es interesante porque nos permite ver el nivel de preocupación de las sociedades contra lo que está pasando en sus países. Interesante porque van a ver en esto que México y Brasil, y lo mismo pasa en el caso de las preocupaciones del regreso de los niños a las escuelas, se parecen mucho. Y acá arriba apenas está Estados Unidos, si lo ven, ¿no? Que son 3 de los casos que creo que nos preocupan más por razones regionales y por cotidianeidad. Independientemente de lo que pasa en la pandemia, creo que este es otro mapa interesante. Una pregunta que tiene Gallup desde los años 30, más o menos, desde la década de los 30, que es camino correcto, camino equivocado. ¿Cómo va el país? Wrong track, right track. Entonces, me parece que esta pregunta, más allá de evaluar gobiernos, preocupaciones específicas, nos dice mucho del estado de ánimo. Salvo Arabia del Sur, que no sé, supongo que nunca les va mal, Malasia, ¿no? O sea, la India incluso, que están con niveles de optimismo, me parece, extremos. Si ven el mundo, pues no se ve de manera muy positiva. Prácticamente 2 de cada 3 ciudadanos en el mundo están preocupados. Digamos, eso dice este 61% contra el 39%, y México está todavía más pesimista que el promedio del mundo. Aquí no estamos en el promedio. 69 contra 31 puntos de gente que dice que vamos por el camino correcto. Si yo les mostrara cómo está el inicio de esta administración en esta variable, les sorprendería. Si hace apenas un año, año y medio, estábamos bollantes, la gente estaba muy optimista, esta variable era prácticamente el reverso de lo que estamos viendo. La verde era 60 y tantos y la roja era 30 y tantos. Se revirtieron estas variables. Es decir, sí estamos pues preocupados, con un estado de ánimo bajo, y en términos prácticos estamos en el tercio inferior de la tabla, y nuevamente si ven nuestros compañeros de grupo es Brasil y Estados Unidos, ¿no? Más o menos en los mismos niveles. Esto es como para dar una idea de la dimensión internacional. Si vamos a temas en México, como les decía, tenemos la fortuna de tener esta medición mensual. Simplemente tuvimos que girarla, igual que la hizo INEGI, con muchas de sus mediciones, ¿no? Las cambiaron a telefónicas, todas, pues con todas las precauciones que deba de tener este análisis por problemas de muestra. Este gráfico me parece muy ilustrativo, que no importa qué pase en el país, si hay más muertos, menos muertos, si las noticias nos preocupan más o menos, la gente tiene la misma percepción de riesgo. Si ven, ha subido marginalmente 5 puntos, que
que es para efectos prácticos margen de error en 5 meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, es prácticamente el mismo número. Y si nos fuéramos hacia atrás, prácticamente 10 años atrás, cuando hicimos esta medición con la influenza, con el Zika, con cualquier otra rumor real o, digamos, mediático de pandemia, este número no cambia, lo cual me dice que esto es más una actitud de la gente hacia su percepción de riesgo que un riesgo objetivo. Este es otro que es interesante lo que mencionó antes Alberto, porque en algún sentido tienen similitud. Esto es cómo han reportado los medios la pandemia, si han exagerado mucho o solo un poco, o si los han reportado de manera correcta, o si no toman los riesgos lo suficientemente en serio. Si ven entre quien considera que se han exagerado o quien cree que se han reportado de manera correcta, es prácticamente el mismo número. El rojo ha subido, digamos, los que no se ha tomado en serio, prácticamente más del doble, ¿no? Casi el triple. 8% contra un poco más de 20%. Pero si ven, estos no cambian, y lo cual creo que habla mucho pues del comportamiento y nuevamente de qué tan en serio estamos tomando esto para otras actitudes como pues, usar cubrebocas, en fin, ¿no? Pero todavía hay una gran cantidad de la población que cree que esto se está exagerando, lo cual a mí en lo particular me parece preocupante. ¿Qué tanto ha cambiado la vida durante esta pandemia? Pues estamos en niveles altos desde el principio, prácticamente el número no ha cambiado, ¿no? Está en 70, 73, máximo 81. ¿En qué ha cambiado? Y seguramente esto ya lo vieron en otras presentaciones. No, voy a destacar la variable económica, voy a intentar ir más por la de comportamiento, pero sobre todo por las preocupaciones. ¿Por qué hoy día nuestra preocupación es económica más que la de salud? Como lo verán en los gráficos adelante. Básicamente porque 60% ha tenido que usar sus ahorros para enfrentar la contingencia. 43% dice que alguien en su hogar perdió el empleo. 42% dice que aún manteniendo el empleo redujeron su salario y otro 37% se ha endeudado. Entonces creo que entenderíamos por qué las preocupaciones de la Ciudad de México no corresponden a las del mundo, donde el tema de la salud o el coronavirus es lo principal. Luego, este es otro que también me preocuparía porque habla mucho de cómo nos estamos comportando. Lo peor ya pasó o lo peor está por venir. En estos 5 meses, lo peor está por venir, ha bajado 20 puntos, ¿no? Y esto no es, digamos, sabemos que en economía, pues, ¿no? Hay un debate si ya tocamos fondo, ¿no? Pero esto es respecto al coronavirus, ¿no? Y bueno, lo peor está por venir, ha ido bajando y lo peor ya pasó. La gente va creciendo de 6 a 32 puntos, el doble. Cuando creo que sabemos cómo están los números sobre la curva, tanto de mortandad como de contagio, y creo que no, digamos, la realidad no corresponde nuevamente con esta percepción. Y luego viene la pregunta, bueno, básica, ¿qué es más importante, no? ¿Cuidar la salud o cuidar la economía? Si ven, pues la salud ha ido a la baja y la economía ha ido creciendo. De tal manera que ya para julio del 20, la gente dice que es más importante cuidar la salud de las familias perdón, la economía que la salud de las familias, que creo que habla de este gráfico, ¿no? Que ha sido constante desde el principio. ¿Cuál considera que es el principal problema del país en este momento? Siempre tenemos aquí diferencias entre nivel país, nivel localidad, nivel familia, pero aquí por lo menos a nivel país queda claro que para la mayor parte de la ciudadanía es la economía y si bien la salud ha sido importante, pues digamos ha ido a la baja, pero no deja de ocupar el segundo lugar. Y es interesante que temas como corrupción, que como sabemos en el framing o en el encuadre de la ciudadanía, por lo menos por parte del mensaje del gobierno se ha intentado posicionar, pues no pasa de 16 puntos. No veremos en el futuro y rumbo al 2021 cómo se comportan estos temas. Finalmente, temas de economía que están creciendo. En los últimos 12 meses la economía, según la perspectiva de la gente, ha empeorado y sigue creciendo. Nuevamente, si les pudiera poner el mapa de cómo inició esta administración, es el reverso de la moneda, ¿no? O sea, había un optimismo impresionante
La personal creciendo, no en el mismo nivel del país, pero ¿no? 55% considera que ha empeorado en los últimos 12 meses. La prospectiva un poco más optimista, pero no deja de ser negativa. Y la personal interesante porque se nota algo de optimismo, pero nuevamente, si lo comparamos de dónde venimos, este gráfico no se parece nada, ¿no? Hay un debate ahí en si le va a ir bien o mal de manera personal a la gente. Baste ver el índice del consumidor, simplemente para ilustrarlo, seguramente ustedes lo conocen bien. Como verán, hay un cambio ahí en la serie porque pasa de ser el ENCO, la Encuesta Nacional del Consumidor, a la EPCO, que es donde se cae de manera dramática, y pues creo que esto no es por un cambio de metodología, creo que esto es básicamente un indicador claro de la expectativa de la gente, en particular en el reporte de ayer antier de INEGI, la idea de comprar bienes de consumo duradero, ¿no? Refrigeradores, estufas, cualquiera de esta naturaleza, es el indicador que más cae y, bueno, explica buena parte de esta curva, ¿no? Hemos hecho algunos ejercicios que nos parece la mejor manera de utilizar Internet. En el primer gráfico que les mostré de lo que hace Ipsos, ellos reconocen que no es una muestra representativa para Brasil, para la India, para México, para Rusia, porque no tienes alcances de Internet, pero creo que el social listening, ¿no? La escucha social a través de redes es interesante, es un ejercicio. No me paro mucho aquí, simplemente para decirles que durante algún tiempo creo que es muy útil hacer rastreo de los términos que se están utilizando, temas, menciones y hashtags, y que nos permiten al final, más allá de la frecuencia, ver cómo está el estado de ánimo de la población, donde podemos ir midiendo y podemos ver que es poco estable. Digamos, estamos en una población, no quiero decir, en inglés sería moody, ¿no? De cambio de estado de ánimo frecuente, pero da la impresión que es lo que ha generado la pandemia. Finalmente, esto cómo está afectando a nuestros gobiernos. Pues aquí tenemos, digamos, una serie telefónica. Se parece mucho este número al que traíamos cara a cara en vivienda. Confiamos en que para septiembre ya podamos tener un nivel de aprobación presidencial cara a cara. Por lo pronto, siento ponerlo así, y advertencia: cualquier número que vean ahorita de aprobación presidencial, sospechen de él porque está mal medido. Aún con la mejor metodología, no estamos midiendo bien, estamos en una especie de apagón informativo, blackout informativo. Lo que sí me parece interesante esta serie, que no habíamos visto, es que hoy día el presidente está prácticamente igual evaluado que los gobernadores, que esto no venía pasando. Este es un fenómeno. Los gobernadores hoy día se han sido revaluados, igual que alcaldes. Están haciendo cosas que no solían hacer, y creo que es interesante el cambio de juego. No es casual lo que están pasando, como en conferencias ayer en San Luis, donde se da una especie de enfrentamiento de gobernadores con presidente. Finalmente, decir que además de que hay una revaluación de gobiernos locales, da la impresión de que hay una revaluación de otros órganos de gobierno, otros personajes de gobierno. Esto es Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE. Digo, si ven estos niveles de, digamos, de aprobación, de que tan bien o mal lo han hecho, estarían por arriba de los del propio presidente y de los de gobernadores, que lo estamos viendo en varios estados. Los gobernadores están mejor evaluados que el presidente, simplemente porque han hecho cosas que no les tocaba hacer. Tendrán la presentación, perdón si me fui muy rápido, pero creo que la podrán ver más en detalle. Gracias. Muchas gracias, Paco. Y sigue Paola. Ya me decían que estabas un poco angustiada con el tiempo. A todas nuestras participantes, si nos tienen unos minutos más de paciencia para que terminemos 6:05, 6:10 probablemente, pues lo agradeceríamos mucho. Adelante, Pau. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Efectivamente, bueno, vamos a ver estos resultados que hizo Axi Research. Muchas gracias por la presentación, Simeón, y gracias por los resultados de los estudios de mis colegas. Y bueno, pues les vamos a presentar los resultados de estos estudios que estuvo realizando Axi Research sobre la percepción y sentimiento de los mexicanos ante el COVID. Y aquí, bueno, les quiero dar un contexto, ya lo dio Paco, un contexto internacional. Les quiero dar un contexto nacional de un estudio que hicimos sobre el perfil, la radiografía de los mexicanos,
que hicimos y de hecho presentamos en un Congreso Nacional de la MAI, en donde, bueno, pues para que veamos cómo somos confiados, alegres, felices, cómo nos comportamos los mexicanos y de ahí partimos a cómo nos sentimos en la actualidad. Y bueno, pues los mexicanos somos alegres, casi 9 de cada 10 así lo expresó, que somos alegres y lo sabemos cómo nos sentimos. En su mayoría somos orgullosos de ser mexicanos, 9 de cada 10 también así lo identifican, más las mujeres y más las personas de edad más avanzada. Y este es muy importante porque somos también, estamos felices los mexicanos. Hay estudios a nivel internacional donde, bueno, la felicidad en los mexicanos se destaca por encima de otros países y que las personas con mayor grado de estudios indican, con menor grado de estudios indican mayor felicidad y también las personas mayores de 60 años. También estamos satisfechos con la vida que tenemos. También se ve esta satisfacción con mayor importancia en las personas mayores de 60 años y las personas sin estudios. La familia es nuestra prioridad, la prioridad para los mexicanos, principalmente para las mujeres. Y bueno, pues es en relación a otros aspectos como la relación de pareja, el ingreso económico, el cuidado personal, pues es sumamente relevante el aspecto de la vida familiar. Y somos, bueno, pues la verdad, ustedes pueden ver estos resultados en general, somos desconfiados. ¿Qué tanta confianza tenemos en las diferentes figuras? Bueno, pues no, casi prácticamente todos están reprobados, no confiamos mucho y esto viene a reforzar un poco lo que nos venían mencionando nuestros panelistas anteriores. Entonces, bueno, la perspectiva general, y es un estudio mucho más extenso, pero aquí les quise dar nada más algunos aspectos relevantes para que lo tengamos como base, es que somos alegres, religiosos, orgullosos de ser mexicanos, felices, desconfiados y satisfechos con la vida. Ahora, ¿cómo estamos los mexicanos con este sentimiento ante el COVID? Bueno, pues en Axi Research hicimos un estudio, 1,200 casos en 3 mediciones. De hecho, estamos levantando una 4ª medición en este momento en las 32 entidades federativas. Y este estudio, bueno, pues aquí ya lo venían comentando también, los mexicanos nos encontramos bien informados, así nos consideramos, que estamos totalmente informados e informados sobre lo que está sucediendo y conforme pasa el tiempo nos estamos informando un poco más. Y principalmente, bueno, pues han sido los noticieros, pero también el internet o las redes sociales son otros medios de información sumamente relevantes para la población. ¿Qué tanto confían en la información? Bueno, ya veíamos que el perfil del mexicano es un poco desconfiado. Entonces, bueno, la media, esta es una media del 1 al 5. Tenemos que prácticamente no se ha movido. Estamos en 2.8, 2.9. ¿Y qué tan grave considera el brote de COVID en el país? Aquí podemos observar la diferencia de la confianza a la gravedad. Sí existe del 1 al 5 en esta media una gravedad más, que se tiene una percepción de gravedad más grande, ha ido incrementando del 4.1 al 4.3. ¿Qué tanto miedo? Y esta pregunta la hicimos pensando en que la gente pudiera ser honesta en sus sentimientos, tiene ante el contagio, muerte del coronavirus. Y aquí es una situación muy peculiar porque en el contagio la gente o las personas, la población de México, nos mencionó que tenía obviamente mayor preocupación en que se contagiaran sus adultos mayores, sus conocidos, después los menores de edad y al último ellos mismos, es decir, las personas de edad que no son edad media. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, también existe preocupación, ha ido incrementando la preocupación también de contagiarse de manera personal y también de la muerte personal. En términos de cuántas personas conoce que tienen coronavirus, aquí ustedes van a ver algunos datos en donde en abril y mayo básicamente se conocía a una persona en promedio. Hubo quien mencionaba hasta 15 o 30. En junio nos hablaron, la media fue de 3.4 personas y la máxima fue de 80. Pero en la medición que estamos realizando ahorita en agosto, la media de personas que conocen que han tenido o tienen coronavirus, porque ya se cambió la redacción de la pregunta, está siendo de 25, ha incrementado en una gran cantidad la media.
¿Y cuántas personas conoce que han muerto? Esta pregunta lamentablemente la tuvimos que agregar en la medición de junio. No tenemos el antecedente de abril y mayo, pero la tuvimos que agregar. La media en junio era de 1.4 personas y en la media que traemos en el estudio que estamos realizando durante agosto ya subió a 4 la media de personas que conocen que han muerto por coronavirus. ¿Considera que el coronavirus es una amenaza para la salud? Bueno, pues sí, efectivamente, totalmente el 52%, en algunos aspectos el 41% y no solamente el 6%. Y así se ha comportado básicamente en las distintas mediciones. Subió un poco en junio, totalmente es una amenaza para la salud. Ahora, ¿qué tan afectado se ha visto en los siguientes aspectos de su vida cotidiana? Tenemos, y va de acuerdo a lo que ya mencionaban anteriormente, la estabilidad económica es un aspecto sumamente relevante que han tenido afectaciones. Como podemos observar, bueno, pues en abril teníamos el 32% mencionó que tenían afectaciones que habían sido en una escala de muy afectado o afectado, solamente se tomaron esos porcentajes. En mayo subió al 38% y en junio al 36%. ¿Por qué baja un poco? Se percibe que, bueno, en junio empezaron otra vez con esta reapertura económica, pues empezó a reactivar los ingresos de algunas familias. Aquí una cuestión importante a resaltar es la salud emocional. Si vemos, iniciamos con impactos en abril del 18.7%, pero subimos hasta un 29%. Es la afectación que más incrementó a lo largo de estas mediciones que hemos estado realizando. Y bueno, pues eso es importante porque vamos a ver en qué han experimentado durante el confinamiento. Y aquí les estamos presentando si las personas han experimentado los siguientes sentimientos durante el confinamiento, y solamente les presento en la escala de frecuentemente o algunas veces, sin el casi nunca o el nunca. Pero fíjense cómo preocupación, bueno, es el principal que han sentido. Después insomnio, enojo, ansiedad, han sentido tristeza, 7 de cada 10 también, angustia y depresión. Es decir, los mexicanos han tenido en algún momento de todo este confinamiento, han tenido este tipo de sentimientos y eso nos ayuda a ver cómo es que estamos anímicamente a nivel nacional. ¿Qué implicaciones financieras tendrá la situación para su familia? Solamente el 6% nos mencionó totales. Sin recurso alguno se recurrirá a préstamos o venta de activos para subsistir. Si lo vemos en términos de porcentaje, no se ve alto. Sin embargo, cuando vemos en cantidad de personas, de familias que están sufriendo, si lo traducimos a cantidad de personas, este porcentaje es sumamente preocupante. Y seguimos con altas, el 21-22% son altas implicaciones financieras. ¿Qué debería cuidarse más? Bueno, para los mexicanos la salud es lo más importante. Básicamente se ha mantenido esta medición. En algún momento bajó del 78 al 74, sin embargo, realmente la salud es lo que más preocupa a los mexicanos y es lo que se debe de dar prioridad por encima de la economía. Y esta es una pregunta que les realizamos si estaba realizando cuarentena. Aquí me gustaría hacer una precisión. Si se dan cuenta de las mediciones abril, mayo, junio, bajó el porcentaje de las personas que mencionaron que estaban haciendo cuarentena. Principalmente las que no estaban haciendo eso son por cuestiones laborales. Pero la cuarentena, cuando se habla de que el 80% o el 85% está haciendo cuarentena, y no se ve eso reflejado en las calles, es que la cuestión de la cuarentena es una percepción ambigua hacia las personas que nos estaban respondiendo. Por eso, en la segunda y tercera medición, les agregamos qué nivel de aislamiento tiene, ¿no? Y solamente, bueno, el 2%, el 1%, menciona que continúa con sus actividades laborales, que son los que no han hecho absolutamente ningún cambio en su vida, pero los que están en total aislamiento, que es el nivel 5, que no salen de su casa en lo absoluto, ni nadie externo entra, es solamente el 6% de la población. Entonces, aquí podemos observar cómo la percepción o el término de hacer de cuarentena
se ve distinto o se observa distinto ya cuando les preguntamos el nivel de aislamiento. ¿En cuánto tiempo cree que pueda retomar la vida cotidiana como se tenía anterior a la pandemia? Y bueno, pues al inicio éramos muy optimistas, pensábamos que de algunos meses, de 1 a 2, de 3 a 4, y bueno, ya en la última medición, obviamente, el más de un año fue el porcentaje que tuvo una mayor inclinación con el 34.7. En la medición que estamos haciendo en agosto, ya le sumamos otra escala que sería de 1 año a 1 año y medio y más de 2 años. Entonces, hemos estado ampliándolo porque la gente ya lo percibe como que esto se va a alargar con un mayor periodo de tiempo. Y bueno, pues preguntamos cómo calificaría las acciones tomadas por las diferentes figuras. Aquí es importante observar que, bueno, como lo veíamos viendo en el perfil de los mexicanos, somos en algunas ocasiones duros para calificar, pero también preguntamos la población en general, cómo nos estábamos evaluando, autoevaluando. Y aquí es la que ha disminuido más. La evaluación a la población en general, a nosotros mismos, es la que ha ido disminuyendo. Nosotros nos reprobamos en cómo estamos actuando ante esta contingencia. Entonces, ¿qué podemos decir ante todo? Ya les mencioné el perfil de los mexicanos, ya les mencioné qué opinamos hacia este tema. Pues una frase que nos mencionaban, de hecho en una entrevista ayer, together is better, no estamos solos, saldremos juntos de esto, y que bueno, que los mexicanos tenemos características que nos hacen ser únicos, esta cuestión de la felicidad, de sentirnos satisfechos con la vida, de la familia. Entonces, tener en cuenta esto para poder trascender y salir adelante. Y bueno, pues comentarles que esta presentación, el estudio completo y así como el estudio de los mexicanos, esa radiografía de los mexicanos que se las pasaríamos de manera completa porque este fue solamente un extracto para fines de este panel, se las podemos hacer llegar si se meten a nuestra página de Facebook, ahí Axi Research, y nos mandan, le dan like a la página y nos mandan un mensaje en inbox para que se los podamos enviar y les enviamos completas toda la presentación y todos los resultados. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y muchas gracias también por compartir este panel con mis colegas y compañeros. Al contrario, a ti, Paola, muchísimas gracias por estos datos muy interesantes y quiero retomar contigo de manera inmediata. Nos pregunta Raúl Martínez, en el aspecto emocional respecto al estudio que realizaron, ¿han podido observar una mayor concientización de las personas en velar o considerar sus emociones? Es decir, ¿hay una mayor sensitividad ante el propio mundo emotivo? En este caso, lo que nos estamos dando cuenta es que la gente también está percibiendo que sí ha tenido afectaciones. Es decir, en un inicio no se estaba dando cuenta de todo esto que les estaba afectando a nivel personal y bueno, a nivel psicológico en algunos casos, y ya lo comentaba Alberto, que bueno, pues algo que va a quedar como para posteriormente será un tratamiento también de manera personal y la gente se está dando cuenta de esto. Entonces, cada vez están haciendo más conscientes de lo que estamos sintiendo y los impactos, que no solamente al inicio estamos preocupados por la cartera, por el trabajo, por otras cosas, por las empresas y por enfermarnos, pero esas afectaciones ya las estamos resintiendo a nivel psicológico y a nivel físico en un daño colateral. Muchas gracias, Paola. Paco, quiero hacerte una pregunta a ti brevemente, si nos pudieras comentar respecto a lo que pues ya mencionaste, el tema de la credibilidad de los medios de comunicación y quizás si lo ponemos en contraste con la importancia que tiene Internet y redes sociales como fuente de información. ¿Qué pueden hacer los medios, digamos, tradicionales, convencionales, para aumentar su credibilidad, para volverse a reconocer como una fuente de información auténtica, creíble y pues que las personas no caigan tanto en estos rumores de tomar cloro para sanarse de coronavirus y ese tipo de cosas?
pareciera chistoso, pero desafortunadamente no lo es. Creo que es la persona más indicada para comentar al respecto. Sí, gracias, Simón. Mira, yo creo que deben de meterse en las redes sociales. O sea, debes de entrar como por el mismo medio que están entrando otros. Ya lo hacen muchos, ¿no? Lo hace mucho CNN, lo hace mucho prensa regular como el New York Times, Washington Post. No está fácil la batalla porque creo que a veces son mucho más atractivas las noticias falsas, fake news, que noticias objetivas, ¿no? En realidad frecuentemente no pasa nada o las buenas noticias, cuando no pasa nada, las buenas noticias nos aburrimos, ¿no? Siempre somos mucho más atentos al escándalo, somos mucho más atentos a, pues, estas noticias que sí tienen un twist o tienen alguna intención, ¿no? Un spin. Y yo creo que esa es la principal batalla, cómo haces atractivo una noticia que en principio podrá ser hasta aburrida, ¿no? Pero que sea cierta. No es la única razón por la cual los medios están perdiendo credibilidad. Pasa en cualquier democracia, si lo ves en España, buena parte de Europa, Estados Unidos, está pasando en México. En México los medios tenían hasta hace pocos años 10, 12 años niveles de credibilidad de 60%. Están en 30 bajos y todo indica que van a la baja, ¿no? Depende de si es prensa escrita, medios electrónicos, radio, televisión. Digamos, eso pasaba en general. Con el uso de redes sociales, esa curva, esa pendiente se está acelerando porque siempre vas a tener una información en un medio que en principio validó su información y una red social se va a encargar de desacreditarlo, de hablar de sus intereses, de por qué tenía esa noticia. Para una red social o estos sitios creados, es muy fácil causar daño comparado con, digamos, la reputación o el tiempo que le toma crear reputación a un medio normal que tiene que validar lo que dice. Entonces es una batalla muy injusta. Pero finalmente, digo, y hay datos preocupantes, ¿no? Como 40, tal vez le suene al auditorio este dato, 40% de la gente que retuiteamos una información nunca la leímos. Simplemente porque nos llegó de alguien en quien confiamos, creemos que la podemos retuitear, pero en realidad nunca, nosotros mismos no la curamos ni la validamos, nunca vimos si estaba bien o mal, simplemente parece interesante y también frecuentemente el encabezado no tiene nada que ver con el contenido. Entonces, es una batalla difícil, digo, si lo llevamos nuevamente, el referente es frecuentemente Estados Unidos, medios como Fox o CNN tienen niveles de credibilidad de 15%, ¿no? O sea, por serios que nos parezcan algunos, ¿no? Pero ese es su nivel de credibilidad. Entonces, yo creo que esto eventualmente va a tomar un nivel donde la gente o haya más filtros sobre fake news, que por eso no es casual la batalla con lo que está pasando con Facebook, con Twitter, ¿no? Que tuvieron que restringir hasta el presidente, porque no puedes publicar cualquier cosa. Lo otro que no puedes nunca, pues, apagar es la red social de WhatsApp, ¿no? Si te lo manda alguien, tú lo vas a validar. De hecho, lo estamos viendo con encuestas. O sea, encuestas de pésima calidad, digo, puedo poner ese buen ejemplo, que se están haciendo por internet, ¿no? Que tienen niveles de aprobación o del presidente o de gobernadores, lo decía el otro día Andrés Levy, a 28 puntos de diferencia del dato que se parece más al real. Digo, nos guste o no, pero el presidente, esto que les presenté, hay un consenso que debe estar por ahí, ¿no? 60 y algo. Lo veremos cuando tengamos las de cara a cara, pero ciertamente no está en 40, ¿no? Que es lo que tenemos 28 puntos de diferencia entre quien lo trae más bajo. O sea, en Estados Unidos la diferencia de aprobación presidencial es de 3 puntos, ¿no? Entonces, así va muy cuesta arriba esa lucha, pero bueno, pues hay que seguir en darla, ella y hay que darla. esperemos poder contar y seguir contando con fuentes de información auténtica, pero a la vez pues tenemos que hacer más trabajo propiamente. Quizá eso es una buena señal para
a lo que nos dedicamos nosotros todos aquí. Beto, quiero lanzarte una breve pregunta respecto a la información que compartiste. Parece que está cambiando la cultura de ahorro y previsión, aunque probablemente actualmente los ahorros se vean afectados. Ahora bien, desde mi perspectiva, las mexicanas, los mexicanos, pues no necesariamente están famosos por su cultura de ahorro y previsión. ¿Crees que esto puede ser un cambio continuo, un cambio que está para quedarse? ¿O es un efecto quizá espontáneo por la temporada, por la contingencia y que caigamos nuevamente en patrones ya acostumbrados durante las décadas? Sí, yo creo que en particular lo del ahorro puede ser un poco más una idea que quisiéramos hacer, porque es un hecho que a muchos nos agarra o les agarra con los dedos en la puerta esta pandemia, ¿no? Entonces, como no estamos tendientes al ahorro, no podemos tener los ingresos suficientes además. Esto te provoca una grave crisis familiar o personal. Entonces, yo sí creo que en ciertos estratos puede haber un poquito de más intención, cuando menos, de tratar de ser más previsiones a futuro, pero desafortunadamente, como va a estar la situación económica a futuro por los próximos años, difícilmente vería yo la posibilidad de que la mayoría de las familias dedicaran al ahorro. Se va a dedicar mucho más a vivir o a sobrevivir que al ahorro, ¿no? Desde luego. Así que sigamos disfrutando la vida mientras nos dure. Mientras nos dure. Pues muchísimas gracias a los tres. Última pregunta, esta la dejo un poco abierta. Nos pregunta Raúl también si existe algún estudio realizado sobre la percepción de ante un posible rebrote del coronavirus. Ahorita vemos pues ya ciertas cifras de control, pero no sabemos actualmente respecto a la sensibilidad sobre un posible rebrote. ¿Alguien de ustedes puede comentar al respecto? Aquí es importante mencionarles que nosotros estamos haciendo la medición que les comentaba en agosto, que próximamente la estaremos publicando. Por eso sí les pido que estén atentos a nuestras redes sociales de @AxiResearch. Porque justo estamos implementando o incluyendo estas preguntas que tienen que ver con el consumo, más enfocados también a la parte emocional, que era lo que me preguntabas también, Simeón, que hicimos estas preguntas, pero adentrarnos un poco más a ello. Y también esta parte del rebrote, de si las personas estamos saliendo y luego regresando, porque esa cuestión de la inestabilidad o que la única certeza es la incertidumbre que tenemos en estos momentos. Entonces, ¿cómo se sienten los mexicanos al respecto? Entonces, sí la estaremos realizando nosotros y los invitamos a que nos sigan para que puedan conocer los resultados. Muy bien, pues muchas gracias, Paula, muchas gracias, Paco, muchas gracias, Alberto. Realmente ha sido un gusto nuevamente compartir la tarde con ustedes. Espero que lo podamos seguir haciendo, pero pues ya en situación y condición más afortunada. Yo estoy consciente que hay muchas preguntas todavía que no hemos podido aclarar. Hay muchas preguntas en el chat que no he podido cubrir, pero considerando que ya nos pasamos pues casi unos 10 minutos, creo que vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Las y los invito a no solamente estar atentas a lo que se va a enviar en cierre de este webinar, el material como tal. Repito nuevamente, se va a subir toda la grabación también al YouTube de la MAI y ahí podemos seguir la conversación. Si no es ahí, pues entonces por Twitter o por LinkedIn respectivamente. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a nuestro público. Que pasen todas y todos una excelente tarde y síganse cuidando mucho. Un abrazo. Muchas gracias a todos y gracias por las felicitaciones en el chat. Un abrazo. Gracias.